La pandemia nos cambió la vida. No sabemos cuándo va a terminar ni cuáles serán sus efectos. Por lo pronto, nuestra vida cambió radicalmente y en medio de la incertidumbre necesitamos entender. Justo de eso se tratan las conversaciones CIDE. De entender, en medio de la incertidumbre y desde miradas plurales. Hola, buenas noches a todos. Les agradezco mucho a título personal y a nombre del CIDE el asistir a esta sexta sesión de este ciclo de charlas sobre la pandemia y el futuro, organizado un poco con el objetivo de debatir sobre este año histórico, Annus Terribilis, dirían en latín, y con dos invitadas de lujo sobre las condiciones específicas en que nuestro vecino del norte está experimentando este año. Mi nombre es Sergio Galás García, soy egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas en el CIDE, soy arquitecto por el MIT y tengo un doctorado en Sociología por la Universidad de Princeton, en donde investigo el impacto politizador que precisamente contingencias históricas del calibre que todos estamos viviendo hacen en las personas que lo viven a lo largo del tiempo. Así que celebro mucho y agradezco la oportunidad de poder moderar esta sesión con dos invitadas de lujo. Saludo a Yulisa Reynoso, ella es abogada y diplomática estadounidense, es socia de la firma Winston & Strawn de Nueva York, se enfoca en litigio y arbitraje internacional, y es egresada de las universidades de Harvard, Cambridge y Columbia. Es parte de múltiples mesas directivas de organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la defensa de derechos civiles en los Estados Unidos y fue embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, ni más ni menos que durante la administración de Mújica, si no recuerdo mal, y también fue subsecretaria de Estado del Departamento de Estado. Es asimismo integrante del Comité Nacional del Partido Demócrata y parte del equipo para América Latina de su candidato presidencial Joe Biden. Muchísimas gracias, Yulisa. Un saludo a nombre personal y de toda la comunidad del CID. Gracias, Sergio. Gracias. Un gusto. También tengo el honor de presentar a Alejandra Haas, quien tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York y es actualmente investigadora visitante en el CIDE. Ella tiene una experiencia amplia en la investigación de la discriminación social, pero también en la evaluación de políticas públicas alrededor de ella. Fue investigadora del equipo que elaboró el reporte sobre discriminación en México y coordinó la estrategia de no administración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También ha sido consultora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Prevenir la Discriminación y ha sido presidenta del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. También tiene experiencia en el servicio exterior, estuvo a cargo del área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington y ha encabezado la oficina de ProMéxico en países tan diversos como el Reino Unido, Sudáfrica y Portugal. Así que, bueno, te doy un saludo, Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, solo voy a iniciar un poco enmarcando tal vez cómo el 2020 se ha vivido como contingencia en los Estados Unidos. Digamos, vivencialmente creo que todos sabemos que este ha sido un periodo de incertidumbre global, pero quizás Estados Unidos es el país en el cual se ha multiplicado esta sensación de contingencia al hacer entrecruces entre varios desarrollos políticos y sociales que de una u otra forma se han entrecruzado, se han anidado y se han intensificado con el COVID. Estábamos, bueno, platicando hace un poco tiempo cómo el 2020 para Estados Unidos ya era histórico al iniciar el 16 de enero con un proceso de impeachment contra un presidente, el presidente Donald Trump, algo que no se veía desde la presidencia de Nixon en 1970, y 5 días después del impeachment, Estados Unidos produce el paciente cero, el primer paciente formalmente identificado de COVID en el estado de Washington, en la costa oeste,
y a partir de ahí se desencadena una crisis sanitaria que para junio había dejado ya 100,000 personas muertas y actualmente la cifra se ha aumentado hasta 200,000. Dentro de esta crisis sanitaria, en mayo, a través de la muerte documentada de un hombre negro, George Floyd, a manos de la policía en Wisconsin, se desencadena una oleada de protesta social en la cual se calcula que ha participado físicamente más de 21 millones de personas, haciendo de esta ola social la más grande en la historia de Estados Unidos y que viene a hacer de nuevo presente cuestiones relacionadas con las políticas de seguridad en los Estados Unidos y las relaciones eh, étnicas y la manera en que ellas se entrecruzan con el proceso político del país. Por si fuera poco, en agosto empiezan estos grandes incendios en toda la costa oeste, que tan solo en California han dejado 1,5 millones de hectáreas quemadas. Es aproximadamente el territorio del estado de Querétaro, un poco para tener en comparación tan solo en California. Y bueno, la rueda histórica sigue dando con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, una integrante de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el viernes pasado. Su muerte le da le provee a Donald Trump una capacidad histórica de volcar la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hacia la derecha para más de 60 años, dado que los integrantes de la Suprema Corte de Estados Unidos son de por vida, afectando con ello, tienen implicaciones con ello legales desde derechos de civiles hasta derechos migratorios, ambientales y laborales. Entonces, en este annus terribilis para la humanidad, me parece que para Estados Unidos el 2020 es un annus terribilissimus, mezclando latín con español. Y celebro la oportunidad de poder tener esta discusión con Alejandra y Yulisa sobre cómo la contingencia sanitaria del COVID se ha relacionado y se entreteje con dinámicas de representación política en el sistema político formal de los Estados Unidos, pero también con las dinámicas sociales que ya habían estado generando polarización exacerbada en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar con esa pregunta y bueno, le cedo la palabra a Yulisa, posteriormente a Alejandra para aprender de ella sobre esta primera gran pregunta. Bueno, gracias Sergio por la presentación, gracias a CIDE por la invitación. Es un gusto poder compartir esta plataforma con ustedes y con Ale en particular, que es una gran amiga. En los Estados Unidos, como tú mencionaste, estamos viviendo un momento bastante complicado, transformativo, que va a definir mucho la identidad de la nación y quiénes somos como norteamericanos, como estadounidenses. El tema obviamente las elecciones son históricas por muchas razones, va a marcar qué camino, qué futuro, va a marcar cómo se ve, cómo nosotros como ciudadanos de este país no vemos quiénes somos, qué tipo de visión y valores tenemos como valores de definición. Y la diferencia entre el candidato demócrata y el republicano, la diferencia es extrema. Entonces, ahí no hay mucho gris en términos de la diferencia en los partidos, pero en los candidatos en particular, no solamente en las políticas que plantean, sino también en el estilo. La situación de la pandemia aquí demostró lo que muchos sabíamos, que las diferencias estructurales de raza en particular y de clase, pero de raza en particular, son bastante importantes aquí.
y se manifiestan no solamente en asuntos de derecho, sino en trato y de beneficios básicos. Entonces, cuando veíamos, yo vivo en Nueva York, que fue al principio el centro de la crisis, uno podía ver cómo los latinos y los afroamericanos tenían que seguir trabajando, dado el tipo de trabajo que normalmente, mayormente manejan, que hacen, que es lo que se convirtió en un trabajo esencial, era trabajo de servicio, que no podían salir no podían irse de su casa, no podían irse a otra ciudad, no podían trabajar desde su casa mayormente, tenían que salir de sus apartamentos y seguir trabajando, laborando para poder traerle los beneficios, los servicios básicos al resto de la población. Eso obviamente impactó la realidad de muchísima gente, pero más que todo se ve en los números el impacto desproporcional de los enfermos y los muertos latinos y afroamericanos, dado que estaban más expuestos a la enfermedad. Encima de eso también estamos viendo una situación donde la población latina y afroamericana no tiene ni los recursos ni las protecciones sanitarias para poder recibir salud básica, ¿verdad? Para poder ir a un hospital. Aquí en Nueva York tenemos algunos de los mejores hospitales y el trato y las consecuencias de esa falta de cobertura se vio en la manera en que esas comunidades fueron impactadas por la pandemia. Entonces, todas esas realidades que nosotros vivíamos acá y que conocíamos de manera muy cercana, se manifestó de vida de blanco y negro con la pandemia y se vieron en los números de víctimas de la pandemia. Cuando nosotros que vivimos en comunidades negras y principalmente afroamericanas y latinas, vivimos eso por meses. Entonces el episodio, y encima de eso teníamos un líder en la Casa Blanca que estaba diciendo algo completamente contrario a lo que nosotros estábamos viviendo día a día. Era como viviendo como un mundo, dos mundos diferentes, ¿verdad? Encima de esa realidad y esa situación ocurrió el episodio de la muerte de Floyd, donde como que fue la última, como rompió la espalda del camello, ¿no? Que dicen, porque toda esa frustración y esa realidad de lo que vivíamos como algo ya institucional de racismo y de falta de protecciones básicas a ciertos grupos, se manifestó en ese incidente tan dramático con la muerte de Floyd y eso explotó con las personas, la gente, los ciudadanos de todos colores, ¿verdad? Blancos, negros, latinos, asiáticos acá, saliendo a las calles pidiendo justicia. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación al CIDE. Yulisa, qué gusto estar contigo en esta conversación. Sergio, muchas gracias por tu generosa introducción. Pues yo completo y también completo con algunas preguntas para Yulisa, porque creo que ella tiene el pulso mucho más cercano a lo que está pasando, pero a mí me parece que lo que tú describes, Yulisa, pues es finalmente poner de frente y de manera muy clara estas desigualdades estructurales que están ahí, que han estado ahí siempre, que fueron materia de muchas de las políticas que el presidente Obama impulsó. Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en la embajada, que él decía, resumiendo un poco estas barreras estructurales de acceso a los derechos y las condiciones de discriminación, los hombres jóvenes afroamericanos salen de la escuela para ir a la cárcel, ¿no? Como se gradúan de las preparatorias y van prácticamente directo a la cárcel, porque así está construido el sistema.
Hay una gran discusión, Yulisa, que me encantaría que hablaras sobre eso, es el tema de la meritocracia y qué tanto esta idea muy de Estados Unidos de que el mérito de la persona en lo individual la va a sacar adelante y va a hacer que tenga acceso a esas oportunidades realmente sigue siendo pertinente. En la medida en la que empezamos a notar con cada vez mayor claridad que las estructuras sociales, políticas y sobre todo económicas dejan en la marginalidad a muchísima gente, ¿no? Y creo que el COVID ha sido como un acelerador, como tú lo dijiste, incluso cobrando vidas humanas, o sea, no se trata de cuántos años de escolaridad o qué tipo de trabajo tienes, sino realmente si te quedas en la puerta del hospital o tienes acceso a él, si logras quedarte en casa o tienes que salir a trabajar. Y estas ironías, ¿no? Esta forma en la que el presidente actual tiene de, por un lado, ser enormemente discriminador y xenófobo y racista en contra de las y los latinos en general y de las personas extranjeras, pero al mismo tiempo denomina a los trabajadores esenciales, pero sin darles ninguna protección, simplemente la denominación de trabajadores esenciales y digamos, si puede vivir con esta gran incongruencia que genera una incomodidad enorme, ¿no? Yo no podía dejar de pensar en estas últimas fechas en Puerto Rico y en cuando los desastres naturales han ocurrido en Puerto Rico, la manera en la que ha respondido el gobierno de Estados Unidos en los últimos años, que ha dejado a la sociedad puertorriqueña pues con una sensación de cierto abandono, ¿no? Pero me gustaría escucharte a ti, cómo lo percibes tú, y también preguntarte un poco como, ¿qué pasó? Porque tú hablas de una manera muy central de la racialidad, la racialización, como parte de la problemática social del país, y lo vimos con lo de George Floyd y otros casos últimamente, digamos que tienen su razón de ser por esta forma estructural en la que se comporta el racismo, pero por otro lado nos sorprende que Estados Unidos tenga este tipo de efervescencia política y este tipo de conflictividad y polarización después de haber tenido un presidente afroamericano. O sea, como que uno pensaría que haber tenido un presidente afroamericano podría poner a Estados Unidos en un lugar distinto, quizá esa era la esperanza de mucha gente, pero lo que vemos es mayor polarización y mayor encono, ¿no? Y creo que esta es una pregunta que nos venimos haciendo desde que Donald Trump bajó aquellas escaleras en Trump Tower y empezó su discurso diciendo todo tipo de cosas acerca de los mexicanos, y en ese momento nadie creyó que podía ser ni siquiera candidato a la presidencia por el Partido Republicano, y creo que difícilmente se sale del asombro con ese discurso, ¿no? Pero me gustaría mucho escucharte, Yulisa, de cómo vivieron ustedes, tú que has estuviste en la campaña del presidente Obama, primero en la campaña de Hillary Clinton, después te sumaste a la campaña del presidente Obama, fuiste funcionaria en su gobierno y has vivido estos 4 años, digamos, viendo desde afuera del gobierno lo que ha pasado. ¿Cómo te lo explicas? A ver, este país, nosotros hemos progresado bastante. Tampoco, no todo está perdido, ¿verdad? Es irónico que digo eso cuando te acabo de decir que estamos en crisis. Pero la realidad es que hay cosas que sí, el país ha avanzado muchísimo, créanlo o no. Pero al mismo tiempo que hemos avanzado, ese avance por la dinámica, el metamorfosis, el cambio que se está viendo aquí en términos demográficos, en términos de la distribución de poderes a personas diversas que no eran las mismas personas que controlaban el poder antes, es una muy buena razón y excusa para alguien como el presidente Trump y mucha gente en su partido de poder crear una dinámica donde puedan asustar a esas personas que pueden percibir que van a estar perdiendo poder, ¿verdad? Entonces ven el mundo como de zero-sum game, o sea, si estos están consiguiendo más poder, o sea, un presidente Obama, un hombre negro,
o gente como yo, entonces nosotros debemos estar perdiendo el poder, ¿verdad? Entonces esa posición de si ellos están mejor, debe decir que nosotros estamos perdiendo, es lo que creo, él ha podido manipular para asustar a mucha gente, particularmente a gente blanca aquí, a percibir de que deben hacer todo lo posible para mantenerlo a él en el poder y mantener esa ideología, ese tipo de dinámica de poder absoluto para poder y tratar de asegurar de que estas personas diferentes, minorías, no lleguen a tener lo que tienes tú. Y si tú tienes un problema, o un problema económico, que sí existen aquí, que hay unos problemas de acceso, de desigualdad significantes aquí que toca a todas las clases y a todas las razas. Ese problema vino porque hay unos inmigrantes de mexicanos que vienen y te quitan el empleo, que hay un país chino que te está robando el acceso a los mercados. O sea, todo es la culpa de otros que no son como. Entonces, esa dinámica él la ha manipulado de manera muy bien. Y bueno, por eso es parte de la razón porque estamos acá, porque sí hemos avanzado. Entonces, ese avance dado tiene consecuencias que ha asustado mucha gente, porque el presidente Trump ha podido usar ese avance y ese progreso para asustar a las personas que creen que van a perder algo con ese avance de otros grupos en la población. Oye, Julie, estábamos platicando con Sergio sobre su tesis doctoral, que no sé si caché bien, Sergio, pero es un poco sobre este tema, de la formación de coaliciones políticas en momentos de crisis, ¿no? Y yo me preguntaba si si este anuncio y, digamos, potencia de una alianza latinos contra afroamericanos es una cosa real, profunda, que sientes que va a tener un impacto en el escenario electoral en el corto o en el mediano plazo. ¿Cómo lo ves? Para Sergio. Para ti, para ti. Oh, para mí. Yo escucho por ahora, por ahora Yo escucho. creía a ver, es la idea, si creen que va a haber una dinámica de latino-afroamericano, un tipo de conflicto. No, al contrario, o sea, lo que hemos escuchado es como el black and brown y Sí, como sí. expresiones de solidaridad de parte de la comunidad latina hacia la comunidad afroamericana. Sí, Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan profunda es esa alianza? es interesante porque yo creo que una de las consecuencias no intencionadas, una de las consecuencias de la administración Trump es que sí ha generado unas coaliciones que no existían antes. Y algunas de esas, por ejemplo, la comunidad latina en los Estados Unidos, que como saben, es bastante diversa per se, de verdad, tú vas a Texas y es muy diferente a los latinos de Nueva York. Ahí sí ha habido un movimiento de coalición intralatino en contra de Trump, basado en una idea de que nos están atacando a todos, que lo que pasó en Puerto Rico es algo contra todos nosotros. No es solamente contra los puertorriqueños, también es contra yo dominicana, el otro que mexicano. O sea, eso también es importante como capturar. Como yo siempre digo que el sueño de Simón Bolívar está aquí en los Estados Unidos, porque es la unificación de los pueblos latinoamericanos, latinos acá, y estamos teniendo que definir y una nueva imagen de quiénes somos como una nación dentro de una nación, en cierto sentido. Pero con este asunto de los afroamericanos, brown people, la gente marrón, sí, yo creo que sí hay ciertas colisiones, mucho depende de dónde vives. Yo creo que en sitios, los lugares urbanos son más, hay más como coexistencia entre los latinos y los afroamericanos que en ciertos otros lugares más rurales, capaz más clase alta. No, yo creo que en las partes urbanas, en la parte más de comunidades más trabajadoras, hay como
estamos todos juntos en esta miseria. Entonces, hay sí cierta solidaridad entre las comunidades, creo, latinas y afroamericanas en ciertas comunidades, en particular los sitios urbanos. Yo lo veo aquí en Nueva York, por ejemplo, cuando vas a Los Ángeles, lo ves, pero no sé si es algo universal. No estoy todavía convencida de que es algo como que ya estamos haciendo una integración entre los dos grupos así, de manera como formal, o que puede ser predecible en el futuro, en otras elecciones y otros momentos políticos o momentos, no sé, sociales. Y yo creo que es un asunto de un momento donde estamos todos en una situación de ser atacados por diferentes razones, y eso nos ha llevado a así poder tener suficientes cosas en común para poder estar juntos. Pero sí también genera cierta rivalidad, ¿no? Cuando hay preguntas políticas sobre si la vicepresidenta va a ser latina o afroamericana, eso también causa en cierto círculo causa, ¿por qué no uno de nosotros? ¿Y qué me toca a mí? ¿Tú me entiendes? Entonces, el país es tan racializado, que trae que puede generar tensiones innecesarias también entre grupos que necesitan trabajar juntos para poder ganar más en conjunto, pero muchas veces no se da así. Bueno, me gustaría intervenir tal vez un poco para expandir el radio de la pregunta de Alejandra, en el sentido de que creo que una manera de interpretar el momento histórico de Estados Unidos es una crisis de representación, ¿no? De muchas maneras, de representación de la política directa con los instrumentos de representación formal de la democracia de Estados Unidos. Y también una crisis de representación de equidad simbólica con equidad estructural, ¿no? A lo que me refiero es, por ejemplo, digamos, recordemos que Black Lives Matter en realidad surgió con la administración del presidente Barack Obama, ¿no? Para protestar precisamente por dinámicas en las políticas de justicia locales que ciertos sectores de la población negra percibían como que no se habían cambiado lo suficiente y que probablemente siguen no cambiando. Un poco tal vez para nuestra audiencia mexicana, me acuerdo en mis clases de doctorado de Princeton, platicábamos sobre estratificación, y un paper decía la friolera de que durante su vida el 20% de la población negra de Estados Unidos, masculina, va a tocar la cárcel. Que Estados Unidos invierte más dinero en la cárcel que en su sistema educativo. Y creo que esas partes no se han, al menos hay una percepción del lado de la izquierda, del Partido Demócrata, que no se hizo lo suficiente antes, y obviamente este presidente tampoco ha hecho lo suficiente. Entonces, creo que hay un problema de cómo se pueden cambiar estas situaciones estructurales que son tan difíciles de cambiar, en un momento también donde me parece que el Partido Demócrata tiene que tomar una decisión sobre cuál es la coalición ganadora que ella quiere imaginar. Si influir en electores moderados que antes votaron por Trump y ahora posiblemente pueden estar abiertos a votar por Biden, o integrar en el proceso político formal a millones de personas jóvenes que precisamente, digamos, esto es como de socialización política, los jóvenes casi no votan, etcétera, pero ahora hay una oportunidad histórica donde ellos han tomado las calles y cómo aprovechar ese involucramiento político para generar generaciones que estén implicadas en la política, tanto en las calles como en las urnas, ¿no? Y también creo que también es una cuestión también de cuán homogéneas son las coaliciones al interior, ¿no? Por ejemplo, en las primarias, Cori Bush, que es una activista negra de Ferguson, que fue el lugar que realmente en donde Black Lives Matter apareció, y le hizo una primaria a un integrante del grupo
diputados, digamos, demócratas negros, un representante que había estado 20 años en el Congreso y ganó. Entonces, ahí ya me parece que hay ciertas grietas, no sé, la verdad no sé cuál es el clivaje de esas grietas, pero generacionales tal vez me parece, entre negros y también entre latinos, y no sé de qué manera se pueden generar en oportunidades para poder generar un proceso político mejor integral. Pero no sé cómo lo ves tú. Ajá. ¿Ese para mí o Para para...? ti, para ti. Para Ajá, ti. sí, Para sí, mí, sí. todo. Bueno, después Alejandra, pero primero aprovechando eh, El momento. el momento, exactamente. Eh, a ver, yo creo que dentro del Partido Demócrata hay cierto, eh, eh, obviamente, un movimiento importante de jóvenes, de políticos y políticas y activistas jóvenes que ya están definiendo, moviendo el partido hasta más a la izquierda, como para ponerlo más simple. Eh, acuérdense que el padre de ese movimiento era Bernie Sanders, que de joven no tiene nada, ¿verdad? Pero sí, con él ha habido un gran entusiasmo por gente de color. Eh, y también mucha gente blanca también lo apoya ese movimiento. Pero ojo que cuando se dio la crisis de este año, ya todo el mundo se ajustó y no, o sea, no todo el mundo, pero la mayoría del Partido Demócrata dijo, ojo, vamos a irnos con alguien que es conocido como alguien centrista, eh, que es alguien que tiene muchísima experiencia, que lo conocemos más o menos bien, porque no queremos arriesgar, perder las elecciones, moviéndonos demasiado a la izquierda. Okay, entonces, obviamente, este año esa plataforma de Bernie Sanders y todo este mundo de jóvenes y no jóvenes que son considerados progresistas, izquierda, socialista, cualquier palabra que quieras usar de manera muy simple, esa plataforma se ha incorporado a la plataforma del Partido Demócrata de una manera histórica. O sea, tú lees la plataforma del Partido Demócrata de hoy, es increíble los elementos importantes de lo que he considerado política progresista que está incorporado dentro de esta plataforma, mucho más que en memoria, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo porque se puede ver que esos movimientos, esas políticas que se están ya poniendo en el mainstream, como dicen, pero también al mismo tiempo recuerden que el candidato que salió del partido es una persona bastante pragmática, centrista, o sea, y estaba Bernie Sanders, estaba Elizabeth Warren, varias personas que pudieron llegar con todo el carácter y las calificaciones a ser la candidata o el candidato y no llegaron. Entonces, ahí sí es un plus para los progresistas, pero al nivel ya político, el país no sé si está preparado para un presidente, particularmente en un momento de crisis como este, con esa característica de esos movimientos que tú defines, que tú mencionaste, ¿verdad? Obviamente se han capturado bastante las ideas y también la realidad es que con la candidatura de la vicepresidente podemos ver que el género es importante, que raza es importante en el partido. Nunca más, yo me imagino, capaz, nunca diga nunca, pero va a ser muy difícil que el partido en el futuro no tenga o una persona de color en vice o presidente y una mujer algo debe estar ahí en ese proyecto político, ¿no? Que no sea lo típico de antes, que era siempre eran dos hombres y dos hombres blancos. Entonces, eso es muy importante, eso quiere decir que algún resultado tuvo toda esta protesta,
demanda para más justicia, y no tanto justicia, sino igualdad, ¿no? Que la idea de, yo no quiero nada especial, trátame como tú tratas a aquel. Entonces, eso es lo que se está pidiendo y creo que ha tenido un impacto importante en la política del partido, o el partido tradicional, el Partido Demócrata. Sí. Y creo, Julissa, ahora que te escucho hablar sobre esta selección de un candidato más bien que se ve como de centro, más que de izquierda, que una de las cosas que preocupan, visto desde México, justamente es desde el punto de vista de la política migratoria, ¿no? Sabiendo que Trump cambió, pues hizo creo que 400 órdenes ejecutivas para cambiar desde procedimientos muy concretos, muy específicos dentro de DHS, el departamento que se encarga de la seguridad y que tiene a su cargo el control migratorio, hasta cosas muy centrales a la política migratoria de Estados Unidos. Y esos cambios pues preocupan mucho porque por un lado no se quedó en lo discursivo, o sea, realmente se metió el presidente Trump a modificar las tripas de los procesos migratorios y puso unas restricciones, impuso unas condiciones y unas políticas que a veces da un poco de susto de este lado de la trinchera, decir, ¿qué tanto cambiará eso con un candidato que se percibe mucho más de centro y menos osado quizá que otros, ¿no? Y en ese sentido yo quería comentar que leí el artículo que escribiste con Jill Biden, la esposa de Joe Biden, sobre tu visita a Matamoros. Me lo pasó Carlos Heredia, quien saludo con gusto a Carlos Heredia y a Blanca Heredia del CIDE, que son los organizadores de esto. Pero Carlos me pasó ese artículo y me conmovió muchísimo leerlo. Es una visita que hicieron tú y Jill a conversar con migrantes, personas refugiadas de Centroamérica o digamos solicitantes de refugio que no pudieron esperar el proceso en Estados Unidos por la determinación del presidente Trump de que quienes son solicitantes de refugio tienen que esperar en México. Y la situación de desprotección en la que eso pone a ese grupo de personas. Y digamos, más allá de la reflexión obligada como mexicana de por qué Matamoros tiene que ser un lugar de tanto riesgo para una persona migrante como lo es, porque describías ahí el testimonio de una mujer que fue secuestrada por el crimen organizado y bueno, afortunadamente fue devuelta, pero después de ser agredida sexualmente y demás. Más allá de esa pregunta, digamos, de autocrítica y autoentendimiento de cómo es que la realidad nacional es la que es en México, sí hablan ustedes, Jill y tú, acerca de un cambio de valores, que también lo mencionaste en tu primera intervención. O sea, no nada más es una cuestión, me encantaría que hablaras acerca de qué percibes tú y qué convicción te da el candidato Joe Biden en términos de si va a poder cambiar esa política migratoria tan modificada por el presidente Trump, por un lado, y por otro lado, si es capaz este proyecto político de rescatar esos valores que han puesto Estados Unidos en muchas ocasiones en su historia del último siglo, en la vanguardia de ciertos procesos de liderazgo internacional, pero que lo que percibimos afuera pues es un abandono de ese liderazgo con base en los valores que Estados Unidos decía pues tener y representar, ¿no? Entonces, me encantaría que hablaras de las dos cosas, tanto de la migratorio como de la posición de Estados Unidos y su liderazgo en política exterior. Ya. A ver, en términos de la situación migratoria, hay como 3 elementos que yo veo aquí en esta situación que deben cambiar y que van a cambiar si Biden es presidente, porque primero se comprometió a cambiarlo y segundo, muchos de las prácticas y políticas de este gobierno ahora son ilegales. O sea, cada rato no hay un día donde no hay un caso federal en contra de la administración Trump por las prácticas migratorias en la frontera y siempre pierden el caso. Entonces, pierden el caso
vuelven a hacer otra cosa similar, que no es exactamente lo que hicieron antes, y ese caso lo llevan a la Corte Suprema. O sea, es, es, una, es, una, es una práctica de, de violaciones de debido proceso eh, eh, día a día, ¿verdad? Entonces, lo primero que todo es aplicar la ley americana que tenemos, o sea, respeta la ley de asilio, la ley de debido proceso, la ley que le da la oportunidad a una persona a poder mínimo presentar su caso, capaz no le demos asilio, ¿no? Capaz tiene que volver a su país, pero las personas por ley tienen derecho a presentar los hechos y su situación. Y ahora lo que tenemos es un caos, donde la gran mayoría de personas no pueden presentar su caso, no tienen acceso a las cortes americanas, porque recuerda que ahora en la frontera México-Estados Unidos, lo que tenemos son cortes de campamento, donde tienes tú que esperar tu turno, puede ser meses y meses para poder ser procesado. Es un caos y un desastre. Entonces, primero que todo hay que aplicar la ley que tenemos, ¿no? Segundo, tenemos también que trabajar con la situación de los inmigrantes que están en los Estados Unidos indocumentados. Y ahí estamos hablando de millones y millones de personas que están viviendo acá, que deben tener la oportunidad de quedarse si pueden cumplir con los requisitos básicos de ser una persona con potencial de ser un residente legal acá. Esto no es la primera vez que se ha hecho. O sea, los republicanos de hoy hablan como si esto nunca ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos. En los 80, Ronald Reagan modificó la ley y transformó el país dándole el derecho a quedarse a millones de personas indocumentadas. Ese Ronald Reagan que tanto mencionan los republicanos como su héroe, debe ser su héroe también para estos temas migratorios de hoy, ¿verdad? Entonces, entre la aplicación de la ley de asilio, que es lo que es, la ley que debe cambiarse internamente para poder darle un proceso de regularización a esa persona que está acá. Y tercero, relacionado a todo esto, es la manera en que las agencias federales americanas, como tú dices, Homeland Security, el Departamento de Justicia y otras agencias han distorsionado la manera en que manejan las prácticas de aplicar las leyes de asilio y de proceso a peticionarios que quieren quedarse o quieren entrar a los Estados Unidos. Entonces, si podemos manejar esos temas, que no son temas menores, nos da la credibilidad y el fundamento para poder decir nosotros somos un país de ley, cumplimos con nuestra ley, nuestra constitución, cumplimos con las leyes que ya están, que son las leyes migratorias, somos justos, algunas personas cualifican, algunas personas no, pero sí hay nos da una plataforma y una credibilidad que podemos usar para poder promover nuestros valores al resto del mundo. Ahora es muy difícil un diplomático americano, yo que era diplomática en otra administración, decir que somos un país que aplica la ley porque no la estamos aplicando en en nuestro propio país para asuntos básicos, asuntos humanitarios básicos en nuestras fronteras. Entonces, no sé si te responde la pregunta, Ale, pero esas son algunas ideas que para un presidente Biden no solamente son necesarias porque es la ley, son asuntos humanitarios, sino que nos da muchísima más credibilidad del resto del mundo para poder promover otras cosas y otros valores y otras ideas que queremos promover en América Latina y el resto del mundo, que hoy mismo no tenemos fundamento para poder promover. Claro, en este sentido, tal vez como podemos pasar a una tercera pregunta, que es el impacto que George Floyd y las elecciones y el COVID en Estados Unidos han tenido en América Latina, ¿no? Y me gustaría empezar contigo, Alejandra, porque una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de las protestas de George Floyd o el del segundo periodo de Black Lives Matter fue cómo proveyeron un marco de entendimiento político para politizar, valga la redundancia, relaciones de discriminación racial en América Latina. Estoy pensando en específico el caso de Giovanni en México,
un muchacho en Jalisco que también fue muerto a manos de la policía y su muerte fue enmarcada básicamente en el mismo marco que la muerte de George Floyd fue enmarcada, relaciones de desigualdad entre los aparatos de poder y de seguridad cotidiano y discriminación racial en México, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ya, dado que has estudiado y has estado también desde la trinchera de política pública, ¿de qué manera la brutalidad policíaca en Estados Unidos hacia negros y pero también latinos puede proveer un marco de acción para politizar relaciones de discriminación racial que por X o Y o Z todavía no están politizadas como un tema de discusión en México y en Latinoamérica? Y también, bueno, Yulisa, me gustaría también extenderte la pregunta, dado que naciste en la República Dominicana, si no... Sí. Entonces, me gustaría ver cómo esta difusión de marcos de acción para también poder empezar a deconstruir y politizar de una manera productiva las relaciones raciales que también existen en Latinoamérica, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que hay que recordar que para México ha sido muy doloroso el enfrentarse con su propio racismo. México es un país que hasta hace muy pocos años iba al Comité de Discriminación Racial de Naciones Unidas y afirmaba que en México no había racismo. Primero decía que no había racismo porque no había afros, equivocación primera. Y segundo, no todo el racismo tiene que ver con ser una persona de origen africano, ¿no? Hay racismo vinculado con el tono de piel, hay racismo vinculado con el fenotipo, hay racismo vinculado con la pertenencia étnica. Y México es un país atravesado profundamente por relaciones racializadas, racistas, con exclusiones históricas de personas indígenas, de personas afromexicanas, pero de otros países también, porque ahí también hay que agregarle a la gran sopa de ese tipo de conductas las políticas y la legislación xenofóbica en México, que además persiste en el marco jurídico. Simplemente si nos asomamos, por ejemplo, a los distintos derechos de las personas que son naturalizadas versus las personas que no son naturalizadas, nacidas mexicanas, pues nos damos cuenta que en Estados Unidos, estando como están mucho mejor que México, ¿no? En Estados Unidos, una persona como Yulisa puede ser senadora sin ningún problema, porque ella no nació en Estados Unidos y sin embargo, ella puede perfectamente bien ser senadora y ocupar muchos otros cargos públicos, ¿no? Si no estoy diciéndolo mal, Yulisa, no hay cargo público limitado para las personas nacidas fuera de Estados Unidos mientras estén naturalizadas. Presidencia, no puedo ser Solo presidenta. la presidencia, y eso Yulisa, pero bueno, salvo eso, el resto de los puestos está en bandeja. Sí. Y claro, y esa era una de las discusiones justo de Donald Trump cuando Barack Obama era presidente, ¿no? De si había nacido o no había nacido y el birth certificate y ese rollo. Pero así es. Lo que quiero decir es que en México, siendo un país que tiene el menor porcentaje de personas extranjeras de la OCDE en México, siendo que tenemos un régimen históricamente discriminatorio, xenofóbico respecto a las personas incluso naturalizadas mexicanas, siendo además que somos un país en donde los datos sociodemográficos indican que las personas indígenas tienen menos acceso a trabajos de cierta cualificación, a ciertos grados de estudio, solamente por darles uno de muchos ejemplos, el 4% de las mujeres indígenas se gradúa de un grado universitario, ¿no? Y enfrentan grupos afromexicanos y discriminación histórica, por ejemplo, apenas habiendo sido reconocidos en la Constitución hace un año y apenas habiendo sido reconocidos a través del censo en la encuesta intercensal del 2015. O sea, realmente estamos en un momento en el que después de mucho activismo, de muchos años, de parte de distintos grupos de la población, se está empezando a ver algún movimiento. Que eso tiene algo que ver, algún eco con lo que pasa en Estados Unidos, probablemente sí en términos de, digamos, el viaje de la comunicación directa a través de las redes sociales, que te muestra la posibilidad de poner sobre la mesa ciertas demandas, pero esas demandas han estado sobre la mesa mucho tiempo.
Yo creo que el verdadero cambio lo tenemos que ver en el momento, porque ahí están los activistas, ahí están las personas desde la academia, y digamos, ahí están los temas sobre la mesa, están puestos. Creo que el problema ha sido que ha habido como un social de las prácticas discriminatorias, y que nos ha costado mucho trabajo, y eso se lo cuento a Julissa porque quizá ella no lo sabe, pero cuando en México se habla de racismo, muchas veces la gente del público en general se ofende porque piensa que estás creando el racismo por señalarlo, ¿no? No, en México no hay diferencia en el tono de piel, no hay ningún problema acá, todos somos iguales porque todos somos mestizos, cuando realmente lo que ha hecho el mestizaje es esconder esas relaciones de jerarquías sociales y de acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la conversación en Estados Unidos informa la conversación en México? Me parece que quizá puede ser una cosa coyuntural, pero no veo todavía un arraigo en el discurso político profundo, mainstream, de los temas que son centrales y que serán centrales a la polarización política hacia adelante. Y a mí me sorprende que todavía no hayamos tomado con suficiencia, con suficiente seriedad estos temas y ponerlos sobre la mesa, porque son temas muy profundos que marcan las relaciones desiguales de poder y las inmensas desigualdades que vive México y América Latina. Y simplemente para cerrar, decir que respecto de los afrolatinos en general en América Latina, yo creo que México es un país muy atrasado en la relación, en sus relaciones con respecto a sus colectivos, grupos, pueblos afromexicanos con respecto a otros. En otros países llevan muchísimo más tiempo teniendo cierta influencia, presencia, representación, acceso a políticas públicas, y México apenas llega bastante tarde en términos de lo que ha pasado en América Latina. Sí, a ver, es difícil poder dar o sea, lo que yo veo desde acá, desde América Latina, particularmente a los países que tienen poblaciones afro más definidas, ¿no? Brasil, República Dominicana, Cuba, más definida en términos de que hay más, que la población es mucho más negra o mezclada. Es que sí, esto que está pasando aquí, que ha ocurrido aquí, motiva, ¿verdad? Yo veo que hay organizaciones y movimientos en esos países por este tema, ¿verdad? Pero como no sé qué material es esos movimientos, no sé qué impacto. Yo visito América Latina y la mayoría de las personas en poder son personas de descendencia puramente europea, y eso es por todos los lados, incluyendo los países que mayormente, como República Dominicana, somos 80-85% gente negra o mulata, y la mayoría de personas de poder son gente de Europa o descendencia europea, lo mismo en Brasil. Entonces, por muchas razones, este país, con todos sus problemas y su crisis, ha avanzado mucho más en esa integración que en varios países de América Latina y el Caribe. Claro. Bueno, también, yo viví también un par de años en Nueva York y un poco de broma, pero más en seriedad que en broma, decía que Nueva York es la única ciudad latinoamericana, ¿no? Porque ahí hay de todos colores y sabores, con todas las diversidades desiguales que tiene Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es bien interesante esta difusión de ideas imaginarios que circulan, ¿no? Desde, o sea, ver a Estados Unidos como Latinoamérica, de cierta manera. Sí. Se me como bien interesante. Pero perdón, Alejandra. Oye, no, yo quería, antes de que nos vayamos, porque nos quedan poquitos minutos, no quería dejar de preguntarle a Julissa cómo, bueno, tomarnos un minutito para recordar a la jueza Ruth Bader Ginsburg, a quien admiramos mucho y recordamos con enorme tristeza, pero también preguntarte, pues, ¿qué ves tú que está en juego en términos del cambio de la agenda política a partir de su deceso y que pone sobre la mesa el presidente Trump la posibilidad de votar por un nuevo juez en la Suprema Corte de Estados Unidos? Bueno, es todo una dinámica acá, porque vamos, la posición del Partido Demócrata, para ser consistente con la posición del Partido Republicano, hace ya
5 años atrás, cuando no dejaron que el presidente Obama nombrara y confirmara un juez ese último año de su presidencia, es que el presidente Trump debe esperar hasta después de las elecciones para nombrar a un juez, a un candidato, y también que el proceso del Senado debe ser después de las elecciones. Él obviamente va a hacer lo que le dé la gana, porque así es que él trabaja, pero sí hay ciertos senadores republicanos que están de acuerdo con los demócratas en esa posición. Entonces creemos que una buena posibilidad de que no se dé el voto hasta después de las elecciones. Pero la realidad es que otro juez o una jueza conservadora del estilo o de que es posible que está considerando el presidente Trump, cambia la dinámica de la Corte en varios sentidos, o sea, desde la posibilidad de limitar los poderes, la libertad de la mujer para poder manejar su derecho reproductivo, hasta modificar o completamente rechazar el derecho de salud que nos dio el presidente Obama con Obamacare. Entonces, las posibilidades son diversas, importantes, porque el objetivo sería limitar lo más posible el rol del gobierno, ¿no? Ese es como el cuadro, el marco de una corte conservadora, es que deja que los estados determinen lo que deben ser los derechos fundamentales de los individuos, y la Corte Suprema quedarse solamente con el mínimo, las mínimas protecciones posibles bajo la Constitución americana. Y eso trae un caos importante, porque hay estados, como tú sabes, bastante abiertos y progresistas, y otros que son bastante conservadores, y complica el sistema federal que tenemos. Bueno, creo que ahorita tenemos media hora de preguntas para seguir esta conversación interesantísima que están teniendo Alejandra y Yulisa. Entonces, bueno, la invitación es a que los asistentes en la sección de Cuya nos hagan saber qué otras cosas les interesa discutir sobre la situación, sobre el momento histórico que está viviendo los Estados Unidos. La primera pregunta que teníamos era precisamente la que le hizo Alejandra a Yulisa sobre el impacto de la muerte de Ruth Bader Ginsburg en las elecciones de noviembre. Mientras esperamos tal vez la pregunta, a mí me gustaría hacer otra, que me parece que tal vez este es el momento en el que el Partido Demócrata puede que complete su transición de ser un partido de clase a un partido de coalición étnica, de educación, ¿no? Digamos, una de las cosas que a mí me parece bien interesante es cómo el voto de clase trabajadora blanca ha sido, se va básicamente decantado hacia los republicanos. Y ahora me parece que la coalición que el Partido Demócrata está tratando de hacer es una coalición multicolor, digamos, más gente educada blanca. Pero no sé cómo, creo que la pregunta más fina es si esa transición la ves permanente, Yulisa, si también fue esperada, se hizo a partir de las incertidumbres propias de las dinámicas históricas, y cómo tal vez poder volver a englobar, o si es posible, volver a hacer una política de working class global. Ya, yo creo que como le mencioné, este tema de la clase trabajadora blanca tiene mucho que ver con esa manipulación por el presidente Trump del miedo que muchas personas tienen porque ven que quizás el poder que tenían, o el acceso, el privilegio que tenían, puede ser cuestionado por estas personas diversas y nuevas que están entrando o están populando el país. Entonces, eso es una dinámica nueva, es un fenómeno
que no se puede, que va a ser interesante si el Partido Republicano lo captura a largo plazo. Es obviamente muy diferente a la base de su retórica de los años 80, 70, 80, pero sí, la realidad es que es algo muy del Trumpism que se está viendo con ese cambio y de enfoque, donde la base del Partido Republicano ahora es principalmente personas sin educación más avanzada que la secundaria, y principalmente personas blancas, y dentro de esa categoría mayormente hombres. Entonces, ese es como el niche que se ha desarrollado para el mundo del presidente Trump. Muchísimas gracias, Julissa. Bueno, hay una pregunta sobre estilo a la izquierda del Partido Demócrata, pero creo que esto ya está resonando con la respuesta que nos diste. Y bueno, no hay más. Bueno, Carlos Heredia nos pregunta cómo pueden las mujeres de todo origen étnico, incluyendo latinas, votar por Trump después de tanto abuso simbólico, ¿no? Es una pregunta Sí. de muchos niveles, incluso me atrevo a decir psicoanalíticos, pero bueno, me callo, yo no soy el experto, le doy la palabra a Julissa. Son pocas las mujeres que están votando, mujeres de color que están votando por Trump. Si tú ves la población afroamericana, creo que está como 90% por Biden, y el voto latino creo que está como a 75% por Biden. Hay sí ciertas poblaciones muy republicanas por tradición en la comunidad latina, como la población cubana-americana, que históricamente ha sido muy republicana, y eso van a votar por republicano, sea quien sea, ¿verdad? También en la realidad de que no todos los latinos, los latinas o los latinos se consideran gente de color, entonces no todos se sienten, tienen ese sentido de solidaridad con la población afroamericana, con las personas que ellos ven en la frontera. Por ejemplo, el tema de la frontera el tema migratorio que vemos en la frontera México, Estados Unidos, ahí en Texas, Arizona, etcétera, ese punto, esa historia, esa crisis humanitaria en un lugar como la Florida, muchas personas no se sienten identificados con esa historia. Muchos latinos ahí no se sienten identificados con ese mundo, se sienten más identificados con que Trump habla de que odia a Maduro, que Cuba es un desastre. O sea, para ellos eso es más importante como punto político con los movimientos sociales, los problemas raciales o los temas migratorios que estamos sufriendo. Entonces, no todos los latinos o latinas están dentro del mismo marco político y no ven el mundo en la misma manera. Por eso que sí existe una minoría importante de latinos que va a votar por Trump. Sí, bueno, es una cuestión muy interesante la cuestión de diversidad, ¿no? De ver a los bloques no como grupos homogéneos, sino como diversos. Y bueno, pues vamos a estar viendo cómo se va desarrollando. Estamos, bueno, un poquito pasado la mitad del año, todavía faltan 5 meses y bueno, ya 40 días para las elecciones. Vamos a ver, creo que va a haber oportunidad de volver a platicar sobre las elecciones de los Estados Unidos en este ciclo. Pero bueno, por ahora me toca cerrar esta conversación súper burbujeante, informativa, inteligente con Julissa y Alejandra. Muchísimas gracias a título personal y también a nombre del CIDE. Muchas gracias a los asistentes. Esperen otra sesión el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir conversando con temas que nos conciernen a todos en este año de crisis, pero también de muchas aperturas en muchos sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, qué gusto. Gracias, Sergio. Chao, Sergio. Chao, Julissa. Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en Conversaciones CIDE, un espacio de diálogo para entender en medio de la incertidumbre desde miradas plurales. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche.